Límites de funciones racionales. Para que una función se pueda considerar como racional, tiene que existir una división, es decir, el resultado de un cociente. ¿Y qué es un cociente? Un numerador, por ejemplo, a, entre un denominador, por ejemplo, b. Existen diferentes tipos de funciones, tan solo con que tenga una letra, por ejemplo, x, dividida entre términos ya sean constantes o igual otra función, ya se consideraría como una función de tipo racional. ¿Sabes? A continuación vamos a ver los tipos de funciones racionales y algunos ejemplos. Antes de explicar los límites, los tipos de función, es importante recordar qué es una constante. Una constante es aquel cuyo valor no cambia. Por ejemplo, un número, 5, por ejemplo, 3, o por ejemplo, caracteres que ya sabemos lo que su valor. Un ejemplo sería pi, que aunque yo escriba el símbolo del pi, yo sé que su valor es 3.14, 1592 o 3.14. ¿Qué es una función lineal o una función cuadrática? Lo lineal, cuadrático, cúbica, lo va a representar el exponente de la variable. Una ecuación de tipo lineal es aquella cuyo exponente es 1. ¿Sí? Por ejemplo, aquí yo podría poner 3x más 2. Sigue siendo lineal porque el exponente, aunque no se lo agregue, es 1. Por ejemplo, y más 3. ¿Sí? La ecuación sigue siendo lineal. Y pues cuadrático es agregarle un 2 al exponente. Por ejemplo, x al cuadrado más 3x menos 2. Esto es una función de tipo cuadrático por su exponente. Habrá veces que se acompañe con el lineal o habrá veces que esté solita. Igual sigue siendo una ecuación de tipo cuadrática. Las posibles combinaciones de funciones racionales que pueden existir es una función constante entre una función lineal. ¿Sí? Constante entre lineal. Otra posible combinación sería lineal entre lineal. Otra función sería una constante entre una función cuadrática. Vamos a agregarle cuadro. Y otra posible combinación sería una función lineal entre una función cuadrática. Existen más posibles combinaciones, pero para estos ejemplos sencillos nos vamos a conformar con estas que les menciono aquí. Para poder resolver este ejemplo, es necesario que primero veamos hacia qué valor x tiende. Esta flechita significa tender, es decir, el valor que x tendrá en este ejercicio. Entonces, x es igual a 3. Esta x o este 3 lo que vamos a hacer es resolverlo o sustituirlo en cada una de las x donde aparezca en la función. Esta es la función racional general. En este caso nada más aparece la x una vez y es lo que nosotros haríamos. Entonces el resultado sería 3, si quieren lo ponemos de otro color, por 3, que sería el valor que x tiene en este momento, más 4 entre 5. Siguiendo la jerarquía de operaciones resolvemos las operaciones algebraicas que están marcadas. 3 por 3 es igual a 9, más 4 entre 5. Resolvemos la suma y el resultado tenemos que es igual a 9 más 4, 13 entre 5. Si la función se puede simplificar, se simplifica. Si no, la dejamos solamente indicado. En este caso es una función de tipo impropia, la podemos convertir a mixta. ¿Cuántas veces cabe el 5 en el 13? Cabe 2, sería 2 enteros. 5 por 2, 10, para 13 tenemos 3 quintos. Este paso que acabo de hacer aquí es opcional. Ya desde que ustedes agarren la respuesta aquí, ya sería correcto. Otra forma de representarlo es poner el resultado de la división. Esto se aconseja cuando no es periódico el resultado, es decir, que no tiene muchos decimales. En este caso, el resultado de 13 entre 5 es 2.6. Este también sería un resultado válido. Ahora sí que cuál elegir dependiendo de las indicaciones del profesor. Aquí está un ejemplo un poquito más complejo, entonces, tomando en cuenta que tenemos que sustituir el 5 porque es el valor al que tiende para este ejemplo,
en todas las x. Voy a sustituir el 5 en todos los lugares donde aparezca x. Les recuerdo que para que se pueda sustituir correctamente hay que agregar paréntesis. Sería 2, lo pongo de otro color, por 5 al cuadrado menos 3 por 5 menos 2 entre 5 más 1. En este caso tenemos una función racional de tipo cuadrática entre lineal. Aplico la jerarquía de operaciones y comienzo a resolverla. Sería, para comenzar tengo que primero elevar esta potencia, quitar las potencias, realizar las multiplicaciones que se puedan, después las sumas o las restas y al final la división. Entonces sería 5 al cuadrado, 5 por 5, 25, sería 2 por 25. Aquí puedo hacer la operación que marca, menos por más es menos, 3 por 5, 15. Entonces sería menos 15 y en el último el 2 lo dejo igual. Entre, aquí como estos paréntesis no tienen algún signo negativo que lo afecta, entonces el 5 pasa directo, sería 5 más 1, 6. Por último simplifico, y simplificar significa que tengo que quitar este paréntesis y después hacer las sumas y las restas. Entonces sería 2 por 25 sería 50 menos 15 menos 2 entre 6. Junto, agrupo los positivos y los negativos, entonces sería a 50 positivo le quito 17 negativo. ¿Por qué 17? Es el resultado de unir o de sumar menos 15 y menos 2. Todo eso entre 6. Y el resultado sería 33 entre 6. Aquí ya sería una respuesta válida, pero si gustas puedes hacer la división y si el resultado no son muchos decimales, pues dejas el resultado de la división. 33 entre 6 es igual a 5.5. Ambos resultados son correctos. Y con esto tenemos que el límite de la función cuando x tiende a 5 es igual a 5.5. Tenemos otro ejemplo que igual puedes resolverlo como el ejemplo anterior, pero habrá ocasiones donde es mejor factorizar para simplificar un poco la expresión, es decir, hacerla de una manera más entendible donde nos implique realizar menos trabajo. El factorizar no es otra cosa más que buscar la manera de reescribir una expresión en términos de una multiplicación o también conocido producto. En este caso observamos que el 3 es múltiplo de 9. Y este 3 lo tenemos en común tanto en el numerador como en el denominador. También hay que observar que este término tiene en común una x con este término. Entonces, como el 3 y la x son comunes, los podemos sacar fuera de un signo de paréntesis o fuera de los paréntesis. ¿Esto para qué? Para que sean el resultado de la multiplicación. Lo mismo podemos hacer con los de abajo. Entonces, ¿cómo quedaría? Sería 3 por x, abro paréntesis. Entonces, ¿por cuánto tendría que multiplicar 3x para que me dé 3x cuadrada? Sería por x solita o x1. Entonces, 3x por x es igual a 3x cuadrada. Ya tengo el resultado del primer término. Ahora, con este mismo 3x tengo que buscar un número o una combinación de elementos que me den el resultado de 9x. Entonces 9 entre 3 es igual a 3. Como es una x lineal, entonces basta con que agregue un 3 solito. Entonces 3x por x más 3 es igual a 3x cuadrada más 9x. Ahora busco la factorización del de abajo, noté que también era un 3. 3x por x me da 3x cuadrada y 15 entre 3 me da 5 más 5. Entonces ya tengo el resultado de la simplificación por medio de la factorización. Ahora, lo que sigue es eliminar o cancelar términos semejantes. Entonces,
un 3 que multiplica con un 3 que divide se convierten en 1, se pueden eliminar o desaparecer, aunque no está correctamente bien dicho. Entonces esta operación o esta función racional que estaba un poquito compleja, ya la convertí en una función simplificada que es una función lineal entre otra función lineal, la cual sería más fácil de resolver. Entonces, por el último paso sería sustituir este 2 en estas x y obtener el resultado del límite. Sería 2 más 3 entre 2 más 5. El resultado sería 5 entre 7. En este caso, si yo hago la división de 5 entre 7, el resultado me va a salir con muchos decimales. Lo que puedes hacer es abreviarlos. El resultado exacto es 7, es .71428.571. Entonces tú lo puedes abreviar o redondear en .71, ¿sí? Yo siempre en lo personal prefiero siempre los resultados fraccionarios, porque aquí no te estás comiendo valores, aquí ya te estás comiendo decimales, aunque es una cantidad muy pequeña. De todos modos, cuando son operaciones precisas de ingeniería, milésimas de unidad pueden hacer la gran diferencia. Entonces espero poderte ayudar con estos pequeños ejemplos de cómo resolver límites de funciones racionales.